Hoy más que nunca en este tiempo, Dios nos llama a tener una fe muy práctica. Y la fe práctica, como hablábamos la semana pasada, tiene que ver también con esto que decíamos de que el Evangelio no solo es un Evangelio retórico o místico, sino que es un Evangelio muy, pero muy práctico. Y a esto es lo que Dios nos llama, a que podamos de una u otra forma entender que este es el mensaje que Dios desea que tú practiques. No es una religión, nosotros no hablamos de una religión, nosotros no hablamos de un tipo de religión, sino que hablamos de lo que Jesucristo vino a enseñar, que es un evangelio muy práctico. Y en este evangelio, en lo que el Señor desea de ti y de mí, es que nosotros también, aunque quizás es muy lógico lo que voy a decir, dependamos de Él, dependamos más que nunca, que realmente nuestra meta y nuestro deseo sea conocerle como nunca, escucharle como nunca, pedirle que Él, aún en los detalles más mínimos, Él nos pueda hablar, Él nos pueda dirigir. Porque quizás esto es lo que nosotros tenemos que hacer mucho énfasis, que nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios no que está muerto, no que está en una cruz, no que está lejos, en un Dios vivo, en un Dios que quiere hablarte, en un Dios que quiere dirigir tu vida. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros, todos nosotros, estamos en una carrera. ¿Puedes decirle al que está al lado tuyo? Hermana, hermano, estamos en una carrera. Aunque para algunos parece una carrera media, no de tan verdad, ¿cierto? No hace falta correr más, pero estamos en una carrera. Dígale ahora al que está atrás suyo, así para que no se congele ahí, no se... Estamos en una carrera. La palabra de Dios le llama la carrera de la fe. Dios quiere que todos nosotros corramos esta carrera. Pero esta carrera, como otras veces también lo he dicho, esta carrera no se corre en nuestras propias fuerzas. Esta carrera no se corre solo con un empeño propio. Esta carrera, por eso dije que era muy lógico, se corre dependiendo de Dios. Dice la Escritura que debemos correr esta carrera mirando a Jesús. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2 dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Todos nosotros estamos en un camino, en el camino de la fe. Y quizás hoy más que nunca, muchas veces las circunstancias pueden ser difíciles para ti. Llevar una vida en santidad, una vida genuina con Dios, una vida comprometida con el Señor. Quizás a veces las circunstancias son adversas, a veces quizás te pasa que estás no en un buen tiempo, sino en un mal tiempo. Quizás muchas veces ves el camino y esta carrera cuesta arriba. Ves quizás que vas corriendo y no avanzas. Quizás ves y no ves mucho fruto. Pero sabes, el Señor quiere que en nosotros haya varias cosas, pero una de ellas es que dependamos de Él. Que con fe tú le pidas al Señor: Señor, yo quiero escucharte. Señor, yo quiero que tú me guíes aún en los detalles más pequeños. Por eso, cuando se escribe esta carta y se nos anima a correr esta carrera de fe, lo importante es que tú y yo entendamos que hay solo un peso que nos separa o que nos impide correr. No son las circunstancias, no son los problemas, no son las dificultades. Lo único que te va a impedir siempre correr se llama pecado. El pecado es lo único que nos va a impedir correr con libertad. Por eso se nos anima a que debemos despojarnos, quitarnos ese peso
que nos impide correr, que muchas veces nos hace tropezar. Y por eso, en esta carrera, que es una carrera de largo aliento, Dios nos llama a la perseverancia. Dios nos llama a que, aunque quizás hoy día tú no veas mucho el fruto, no veas el resultado, yo te quiero decir que Dios sí va a obrar, que su poder, Él quiere obrarlo en ti. Por eso necesitamos más que nunca entender lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso, cuando hablamos de correr mirando a Jesús en esta carrera, estamos hablando también de correr perseverantemente, correr con una fe que, aunque muchas veces se nos pongan tropiezos, podamos entender que nuestra confianza, nuestra esperanza, como cantábamos recién, está solo en Dios. Muchas veces podemos cantar muchas canciones, pero la verdad, más que la canción misma, es lo que tú crees, es lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que deseas en tu corazón? ¿Qué es lo que anhelas? Por eso, si nosotros ponemos nuestra confianza o mirada solo en nuestros propios recursos humanos, es realmente difícil que tengamos confianza y fe sobre el futuro, sobre la vida, sobre el mañana. Si tú pones tu confianza a veces en ti mismo, vas a ver que a veces nos falta, todo nos falta, a veces flaqueamos, a veces las circunstancias no se presentan favorables. Y si queremos ser esa iglesia sal y luz, esa iglesia que ilumina, esa iglesia de las dos manos, esa iglesia que hace discípulos, debemos entender que no es en nuestras propias fuerzas, sino en Dios. Todo lo que tú quieras hacer, todo el proyecto que quieras tener, cualquier proyecto sobre el futuro, si tú pones la mirada en Jesús, la confianza en Jesús, todo será distinto. Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Por eso dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Sabe por qué Jesús hablaba así? ¿Sabe por qué Jesús decía: es importante que ustedes sepan que si yo me voy, es necesario que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, venga y los capacite? Porque Jesús sabía que sin su ayuda nosotros no podríamos mantenernos firmes en esta carrera. Y Jesús y su palabra nos enseña que sin su ayuda, aún ni los propios discípulos, los primeros discípulos, no llegarían al final de sus vidas con una esperanza intacta. Cuando Jesús los animó y les dijo: vayan y hagan discípulos, primero les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les dijo estas palabras porque Jesús sabía que no iba a ser fácil para los primeros discípulos. Y no solo para los primeros, también para nosotros, para todos los discípulos. En este caminar, en esta vida, no iba a ser fácil. De hecho, los primeros discípulos, si nosotros nos comparamos a ellos sí que la vieron difícil. Imagínense, dice la Escritura que ellos fueron perseguidos por los romanos, por sus propios paisanos, por los judíos, eran perseguidos. Algunos se infiltraban en las iglesias para traer división, para traer falsas doctrinas. O sea, la primera iglesia, realmente su fe fue probada. Y por eso Jesús les dijo y les ratificó: yo tengo todo el poder, yo estaré con ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer es solo correr confiando en mí,
dependiendo de mí. Por eso, cuando Jesús interviene en los discípulos, el mayor milagro que pudo hacer y que en realidad trajo ánimo a los primeros cristianos fue su resurrección. Fue que ellos supieran que Él no estaba muerto, que Él no se había quedado en una tumba. Ese es el Dios que tú y yo creemos, o que venimos a cantarle, ese Dios que no se quedó en una tumba, que no está muerto. Por eso el continuo aliento de los primeros discípulos, en medio de las pruebas, en medio de las limitaciones humanas, fue su resurrección. Fue que los discípulos sabían que Cristo estaba vivo. Nosotros a veces cantamos, celebramos Semana Santa, pero a veces realmente Jesús está vivo en tu vida, está vivo en tu hogar, está vivo el día lunes, mañana, el martes, está vivo cuando vas al trabajo. Tú tienes una relación con ese Dios vivo. Yo te quiero invitar a que tengas esa relación, porque a eso Dios nos ha llamado. De hecho, esta fe que nosotros tenemos sería una fe vana. Todo lo que hacemos, todo lo que creemos sería vano si Cristo no estuviera vivo. Si tú vienes a tener una religión, a creer en algo por creer, no sé si esto es lo mejor. Nosotros nos mantenemos firmes y confiados y seguros, sabiendo que nada nos puede destruir, porque Jesús ya venció. Y ahí es donde yo he puesto mi confianza. Y ahí es donde tú tienes que poner tu confianza. Los primeros discípulos, eso era lo que los animaba. Que aunque los perseguían, aunque los torturaban, aunque los mataban, ¿saben lo que ocurría? Ellos sabían. Las palabras que Jesús les había dicho antes se le venían a la memoria. Cuando Jesús les dijo: yo me voy a preparar morada para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todas estas palabras el Espíritu Santo se las trajo, y ellos que habían tenido este encuentro con el Cristo resucitado eran los que los animaban. ¿Tú has tenido un encuentro con el Cristo resucitado? Sí, Señor, amén. ¿Tú tienes un encuentro con el Cristo resucitado? Todos los días. Porque para que corramos esta carrera, de eso se trata. Nuestro Dios es un Dios vivo. ¿Le puedes decir al que está al lado tuyo? Cristo está vivo. Cristo vivo, como dicen los hermanos, ¿cierto? Por mucho tiempo dijeron: Cristo vive, y gritan en la calle. ¿Le puedes decir que está vivo? ¿O realmente así? Cristo vive. ¿Se lo puede gritar en la cara? ¿Lo crees? Bueno, el que no lo dice es porque no lo cree, entonces. Yo sé que a veces uno cree en las personas, cree en lo que ve, cree en lo que le dice. ¿Sabes? Mira lo que te voy a decir. Va a sonar casi una blasfemia. De hecho, tú no debieras creer en mí tanto como creer en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un humano falible, que se equivoca, que peca. Pero hay uno que es infalible, que nunca se equivoca, que donde podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, donde podemos ir y refugiarnos, donde podemos encontrar no solo paz, podemos encontrar fuerza, descanso, provisión, todo, salud, podemos encontrar milagros, podemos encontrar todo. Pero si yo no tengo un encuentro con ese Cristo vivo todos los días, voy a tener una religión buena. Por eso necesitamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso cuando uno habla de los primeros discípulos, y de los primeros discípulos, no es que solo ellos se animaban
por supuesto que se animaba, pero era porque tenían un encuentro con este Cristo vivo, con este Cristo resucitado, con este Cristo que era real, con este Cristo que hemos cantado. Nosotros no venimos aquí a cantar a la funeral, le venimos a cantar a nuestros vidas. En la semana andamos con un Cristo vivo, en una relación con un Cristo vivo. Y ese Cristo vivo es el que nos guía, el que nos anima, el que también nos exhorta, nos corrige. Ese Cristo vivo. A ese Cristo vivo es al que adoramos. Por eso nosotros lo que cantamos siempre, no cantamos solo por cantar. Hay una canción que a veces es antigua, ¿no? Yo que sé, más antigua que la nueva a veces, pero dice: porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Él vive. No es porque yo tenga muchos recursos, es porque Él vive, yo voy a triunfar. Porque Él vive, no voy a tener temor. Porque Él vive, sé que las cosas pueden cambiar, mi matrimonio puede cambiar, mi familia puede cambiar, mis hijos pueden cambiar, mi economía puede cambiar, porque Él vive. Y si Él vive, yo pongo mi confianza, mi esperanza y mi relación está con Él. Por eso, cuando Jesús declaró y les dijo: vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Él estaba diciendo: mira, yo vendré sobre ustedes como este Dios vivo. Y ustedes me podrán ser mártires, testigos, entregarse a todo, porque yo estoy vivo. Y si yo estoy vivo, triunfaré. Ustedes triunfarán. Por eso los primeros discípulos estaban muy claros, y nosotros también debiéramos estarlo, que hay una relación imprescindible. Si nosotros queremos hacer a otros discípulos, debemos depender de la provisión divina y sobrenatural que Dios nos da. Hermanos y hermanas, la Iglesia ha llegado hasta estos tiempos solo por la fe puesta en esta voluntad soberana de Dios, que opera en el mundo y en los hombres. Por eso, a lo largo de la historia hemos visto y podemos ver biografías de hombres que han puesto su confianza, su fuerza y su descanso en este Dios vivo. Cuando uno ve biografías históricas, uno dice: ¿cómo estos hombres pudieron hacer esto? ¿Cómo estas mujeres pudieron hacer esto? Bueno, todo esto ocurre en la medida que mi relación con Dios es una relación con un Dios vivo, con un Dios real de todos. Por eso también, cuando uno lee la Escritura y lee también los primeros discípulos como Pablo, cuando él declara su fe y su confianza en ese Dios todopoderoso, uno dice: ¿por qué él lo declaraba? Porque había esta relación que Dios quiere que tú y yo tengamos. Él dice, Pablo declara en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo podía declarar esto porque él sabía que Dios es un Dios vivo y que esta carrera de fe no se puede correr de otra forma. No se puede solo tener una creencia. Nuestra creencia humana es limitada. Nuestra confianza humana, nuestro descanso humano, nuestra perseverancia humana, ¿sabe cuándo se acaba? Cuando se acaba la fuerza. ¿Alguna vez a usted se le ha acabado la fuerza? ¿Se le acaba la ganas de correr? Aquí a varios se le acaba la gana de correr, pero digo correr en la fe. ¿Se le acaba la gana de correr? ¿Están aquí o no están aquí? Porque veo que parece que ya algunos ya se fueron hace rato, se le acabó la gana de correr. ¿Se le acaba la gana de correr? Yo a veces digo, ¿por qué nosotros no nos multiplicamos? ¿No será que a veces estamos tan centrados, y no en una irrealidad, sino en una realidad? ¿Cuál es? Nuestros problemas. Nuestros problemas a veces nos superan. Nuestros gigantes a veces son más grandes que aún nuestra propia fe que decimos que tenemos. ¿Y sabes por qué son más grandes que tu fe o que mi fe? Porque tú has tenido solo una fe humana. No has tenido una fe sobrenatural. No le has pedido a Dios, Dios, yo quiero verte. Yo quiero conocerte como ese Dios resucitado, como ese Dios lleno de poder, ese Dios que transforma todo. Porque la fuerza humana, vuelvo a decir, se acaba. Pero Pablo podía decir, yo sé que ni la muerte, ¿alguien le tiene miedo aquí a la muerte? Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni potestades, ni lo que vivo hoy, ni lo que viviré mañana, ni lo alto, ni lo profundo. Nada me podrá separar del amor de Dios. ¿Tú tienes esa confianza? ¿Tú puedes declararlo? Claro, yo sé que la podemos cantar, pero la puedes declarar cuando las cosas no salen tan bien. Por eso también Pablo, que escribe y que tuvo este encuentro, porque Pablo no vio a Jesús como los otros discípulos, no lo vio cuando resucitó los 40 días, cuando recién resucitó. Pablo después, a los años después, tuvo este encuentro con Cristo resucitado. Y por eso todos nosotros podemos tener el mismo encuentro que tuvo Pablo. Porque si nosotros solo nos quedáramos con lo de los apóstoles, de los primeros apóstoles y de los primeros discípulos que tuvieron este encuentro con Jesús, alguien podría decir, pero eso ocurrió solo a ellos, porque ellos eran sus discípulos directos. Pero Pablo no era un discípulo directo, sino que él después se encontró con este Cristo resucitado. Y la historia nos muestra que cada hombre y cada mujer que ha llevado adelante la causa de Cristo es porque ha tenido un encuentro con este Cristo resucitado, con este Dios vivo y real. Por eso, cuando hablamos de Pablo y podemos ver lo que él escribe, uno dice, wow, ¿por qué lo escribe? Parece que él es un extraterrestre de otro mundo. Solamente que él lo escribe porque él tenía este encuentro a diario con esta soberanía de Dios, con esta grandeza de Dios. Me gusta lo que dice también, y leámoslo en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque
entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo declarando toda esta grandeza es porque él puede estar seguro y tú puedes estar seguro y yo puedo estar seguro que podemos confiar en este Dios maravilloso. También Pablo escribe a los Corintios en 2 Corintios 2:14, diciéndole en esta constante victoria y esta victoria incuestionable, les dice: más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Sabe? Este es el ministerio de la iglesia. Este es el ministerio suyo cuando hablamos de ser luz, de ser sal. Que la gente pueda ver a este Dios resucitado, pueda saber que nosotros no tenemos una religión, que nosotros no solo tenemos una creencia como muchas, porque la gente a veces se pregunta: pero hay tantas religiones, hay tantas iglesias, hay tantas congregaciones, en el mundo existen tantas creencias. ¿Por qué tú dices que la tuya es la verdad? Pregunta. ¿Por qué tú dices que es la verdad? ¿Por qué tú sabes que no estás en una secta? ¿Por qué tú vienes aquí y dices: bueno, estoy aquí, no sé, porque me trajeron? Pero, ¿por qué? No es por él, no es por esta persona que está acá adelante. Aunque soy simpático, pero no es por mí, sino es por este Cristo resucitado. Tú puedes tener una creencia como cualquier otra, pero si nosotros vamos a manifestar este olor fragante, es un olor fragante de la presencia de Dios, de este Dios vivo, de este Dios real. Por eso Pablo también a los Corintios también, declarándoles a estos hermanos que se sentían débiles y quizás con falta de recursos, les declaró que confiaran en la victoria final de Cristo. Y les escribe en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, les dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿En quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tenemos armas que en Cristo son poderosas para destrucción de fortalezas. Pero ¿cuándo yo voy a saber? Cuando tenga este encuentro con este Cristo resucitado. Por eso nuestra esperanza para el futuro, nuestra esperanza sobre la victoria final de Cristo, nuestra esperanza y nuestra confianza en este caminar y en esta carrera con el Señor, debemos entender que Dios, si le dio esta confianza a los primeros discípulos, también te la quiere dar a ti. Él quiere derramar sobre ti su gracia. Los primeros discípulos vivían una persecución mundial. Pablo vivía una persecución mundial, era peor que cualquier virus. Pero estos discípulos pudieron mantenerse firmes. Esta iglesia que nosotros creemos que no es esta iglesia, es la iglesia del Señor. Si hubiese fundamentado su visión, su fe, su confianza
del futuro. Los primeros discípulos, cuando Dios los llamó a formar iglesias por casa, que se reunían, que iban a otra ciudad y predicaban, cuando recién se formaba la iglesia, si ellos hubiesen fundamentado su fe, su esperanza, su visión en la iglesia, mirando las circunstancias que les rodeaban, ¿sabe lo que hubiesen pensado? Que esto no iba a durar. Durante 300 años, la iglesia fue perseguida por un imperio, el imperio romano. ¿Qué pasaría si nosotros fuésemos perseguidos? ¿Cuántos diríamos? Porque a veces nos desanimamos con cuestiones tan rechitas. A veces nos desanimamos porque no me saludó el hermano, porque hoy no me levanté con ánimo, estoy desanimado, no voy a orar. Estoy desanimado porque no me resultan las cosas como quiero, porque tuve un conflicto, porque justo yo quería el agua caliente y se acabó el gas y tuve que bañarme con agua fría y me resfrié. Dios no es bueno. A veces nos desanimamos con tantas cosas tan pequeñas. Pero si la iglesia hubiese puesto su confianza en lo que vivían los primeros discípulos, se hubiesen visto o hubiesen sido muy pesimistas. Por eso, quizás si aquí tuviéramos una máquina del tiempo y viajásemos a esos primeros años y les dijéramos, ¿saben qué? Yo soy un discípulo de Jesús porque he creído lo que ustedes hicieron, cómo predicaron, cómo viajaron, cómo se entregaron. Quizá ellos me mirarían y dirían, lo creemos, porque hemos visto a un Dios resucitado. Hemos corrido esta carrera mirando a Jesús. No hemos puesto nuestra confianza en nosotros, porque si en nosotros hubiésemos puesto nuestra confianza, hubiese sido difícil, por no decir imposible. Hubiese sido imposible que la iglesia sobreviviera. Por eso, hermanos, cuando la gente habla de que la fe cristiana es arcaica, es añeja, es antigua, puede ser que la religión sea eso. Pero el verdadero cristianismo es una aventura de cada día. Dios tiene algo nuevo siempre para darte, una experiencia nueva, un vino nuevo que probar. No lo mismo de siempre. Dios quiere darte lo mejor. Por eso tu esperanza y mi esperanza no puede estar puesto en lo humano, sino en Dios. Quiero terminar con esta palabra que está en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11, que dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios sabe que en un momento toda la humanidad va a tener que reconocer que Él es el Señor. Eso es lo que nosotros creemos, que Él volverá. Y cuando Él vuelva, Él vendrá como un juez. Pero hoy día, Él es un Dios lleno de gracia. Él es un Dios que está vivo.
Es un Dios que nos está invitando. Es un Dios que nos invita a que le conozcamos. Es un Dios que ha resucitado. Es un Dios que quiere que tú sepas que la religión no es algo muerto, sino algo vivo. Y si tú por cualquier circunstancia has visto en alguno de nosotros, en mí o en alguno de los que somos antiguos, has visto una religión muerta, te quiero decir que esa no es la verdad. Por eso no puedes poner solo la mirada en lo humano. Tienes que tener este encuentro con este Cristo resucitado y vivo. Porque de eso se trata la fe. De eso se trata la fe cristiana. Y si yo no tuviera este amor y esta certeza de que Dios es un Dios resucitado, te lo digo aquí, se lo digo a la cámara, yo no sería cristiano. Por tener una religión, no sería cristiano. ¿Para qué? Pero ¿a dónde he conocido este Dios vivo? Esto es lo que me ha cambiado, esto es lo que me anima cada día, esto es lo que me hace estar seguro y confiado. Que si Él vive, yo triunfaré mañana. Si Él vive, yo tendré paz. Si Él vive, yo tendré salud. Si Él vive, yo tendré fuerza. Si Él vive, el pecado ya no se enseñoreará más de mi vida. Si Él vive, Él es poderoso para la destrucción de todo enemigo, de toda fuerza del mal. Porque Él vive, yo triunfo. Amén. Pónganse en pie y vamos a darle gracias al Señor, porque por eso honramos a Cristo. Por eso declaramos su grandeza. Así que el Señor es grandioso. Y le voy a pedir que usted ahora pueda levantar sus brazos y pueda decirle al Señor: gracias, Padre. Gracias porque tú no te quedaste en una tumba. Tu tumba está vacía. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios real. Gracias, Señor. Te honramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Porque no hay otro Dios como tú, Señor. Declaramos esto, Señor, que nuestra confianza no está en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. No está en una cosa añeja que no tiene sentido, sino en un Dios que da vida, que da poder, que da gracia, que ha venido a derramarse y quiere derramarse en cada uno de nosotros, que nos invita a su corazón. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios resucitado. Amén y amén. Amén. A eso Dios nos ha